Eres increíble, espetó Clare, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar cristal. ¿Todo este enfurruñamiento por qué? Porque anoche no te pregunté si quería dormir mirando a la izquierda o a la derecha. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era patético. No, Clare, dije, de pie en medio de nuestro perfecto salón de Nueva Jersey, tenuemente iluminado por bombillas empotradas y asfixiado por un silencio de buen gusto. No se trata de cómo duermes. Se trata de que ya nunca me miras, a no ser que haya hecho algo mal. Clare se cruzó de brazos, recostándose en el sofá modular gris como una reina en su trono. Eres demasiado sensible, Nathan. Siempre lo has sido. Ahí estaba. Esa frasecita que soltaba cada vez que yo me atrevía a sentir algo. Me froté la nuca, tratando de mantener un tono de voz uniforme. ¿Sabes lo que echo de menos? Cuando solíamos sentarnos en este sofá y hablar de verdad, como dos personas que se caían bien. Ahora es como si viviera con una niebla. Ella se burló, echándose el pelo perfectamente alisado detrás de una oreja. No soy tu terapeuta, Nathan. Nunca te pedí que lo fueras, murmuré. Entonces, como si el destino lo hubiera invocado, mi teléfono se iluminó sobre la mesa de centro. Los ojos de Clare se lanzaron hacia él, su expresión ya precargada de fastidio. Lo cogí. Amanda. La amiga de Clare. La amiga divertida, vibrante y extrovertida de Clare. Amanda. Oye, Nathan. La voz de Amanda sonaba alegre por el altavoz, ligera y burbujeante. Espero que esto no sea raro, pero ¿puedo usar vuestra casa para una noche de juegos el próximo fin de semana? Vuestra distribución es perfecta. Y Clare dijo que no te importaba ser el anfitrión. La cabeza de Clare se giró hacia mí con incredulidad. Sonreí débilmente. Claro, dije. Es mi casa, mis reglas, ¿no? Amanda se rió. Genial. Te envío los detalles por mensaje. Eres el mejor. En el momento en que terminó la llamada, Clare no habló. No lo necesitaba. Su cara contaba toda la historia, ojos entrecerrados, mandíbula apretada. Algo brilló tras su expresión. Celos. No ruidosos ni dramáticos. Simplemente estaban ahí. Finalmente, se levantó lentamente, con los brazos todavía cruzados. ¿Así que ahora intimas con Amanda? Me apoyé en la repisa de la chimenea, fingiendo estudiar el eucalipto falso en el que Clare insistía para que la habitación pareciera más orgánica. No, simplemente estoy usando mi voz por fin. El silencio se hizo más denso. La tensión en la habitación era más fría que cualquier brisa otoñal del exterior. Esto es lo que necesitas entender. No soy un hombre que grita. Trabajo en logística. Resuelvo problemas. Hago café por la mañana, saco la basura, pago la hipoteca y pido muy poco a cambio. Pero últimamente, me sentía como un accesorio de fondo en mi propia vida. No estaba viviendo. Estaba siendo tolerado. Y esta noche, algo dentro de mí se rompió. Clare se dirigió hacia el pasillo, su tono bajo y tenso. Más te vale tener cuidado, Nathan. Estás actuando diferente. No la seguí. No dije una palabra más. Me quedé allí, mirando el espacio donde solía reírse conmigo, porque supe entonces que esto no se trataba de Amanda. Ni siquiera se trataba de respeto. Se trataba de dignidad. Y por fin me había cansado de regalar la mía. A la mañana siguiente, me desperté en silencio. Ni olor a huevos, ni el suave tintineo de los platos, solo el bajo zumbido del frigorífico y el lejano crujido de las viejas tablas del suelo bajo las impecables baldosas de nuestra cocina. Eran las 8:17 de la mañana de un sábado, el tipo de mañana que solía significar tortitas de arándanos y nosotros dos discutiendo juguetonamente sobre marcas de sirope. Ahora solo había aire frío y encimeras vacías. Entré, todavía somnoliento, esperando al menos una taza de café. En cambio, encontré a Clare apoyada en la isla de la cocina, con una de sus caras batas de satén, mirando su teléfono con una taza en la mano. El vapor se enroscaba perezosamente hacia arriba, pero el olor no era de café. Era de té de menta. Mi silla raspó contra el suelo al sacarla. Ni siquiera se inmutó. La mesa estaba vacía.
Miré la cocina. Las sartenes estaban intactas. La nevera, llena. Mi estómago gruñó en voz baja, pero lo ignoré. La miré a ella en su lugar. Sonrió con aire de suficiencia, todavía con la vista en su teléfono. Si esta es tu casa, dijo, cocínate tu propio desayuno. No respondí de inmediato. Quería hacerlo, Dios, quería decir algo que hiciera añicos esa pequeña y engreída barrera que había construido entre nosotros. Pero en cambio, me quedé mirándola, dejando que el silencio se alargara lo suficiente como para que finalmente levantara la vista. Sus ojos estaban vacíos, como si me desafiara a reaccionar de nuevo. Me levanté, fui a la nevera y saqué un cartón de huevos. Rompí dos en una sartén. No hablé. Ella dejó su taza con un tintineo. ¿De verdad vas a fingir que esto es normal ahora? Le di la vuelta a los huevos sin girarme. No, nada de esto es normal. Una pausa, luego el suave susurro de su bata mientras se inclinaba hacia adelante. Has estado diferente últimamente. Desde que llamó Amanda. Solté una risita por lo bajo. ¿Quieres decir desde que dejé de esperar a que te fijaras en mí? Clare resopló. Eres tan dramático. Yo he sido constante. Simplemente ahora tú reaccionas más. Me giré, con la espátula en la mano, y la miré a los ojos. No trabajas. No cocinas. No preguntas por mi día. Ya ni siquiera finges. Lo único que he pedido siempre es respeto básico. Eso es todo. Parpadeó una sola vez, luego apartó la mirada, y esa fue la parte que más dolió. Como ni siquiera intentó negarlo. Serví mis huevos en silencio y volví a sentarme. Clare cogió su taza de nuevo y tomó un sorbo lento, con los ojos de vuelta en su teléfono, como si yo no estuviera allí. Era surrealista cómo dos personas podían compartir un techo, una cama, una vida, y sentirse como extraños en extremos opuestos de un océano helado. Solía pensar que el amor era algo omnipresente, que una vez que lo tenías, simplemente se quedaba, como la gravedad o el tiempo. Pero Clare me había enseñado algo diferente. El amor, cuando se le ignora durante mucho tiempo, no grita. Muere de hambre. Y en su lugar crece algo más frío, algo más afilado. Comí lentamente, el tenedor tintineando suavemente contra el plato. No me apresuré. Quería que el momento se alargara, solo para ver si decía algo más. No lo hizo. Se quedó allí, sorbiendo su té como si estuviera sola en su propio reino privado. Pero ya no estaba enfadado. No, algo dentro de mí se había asentado. No en la derrota, sino en la decisión. Porque por primera vez en años, no estaba suplicando por calidez. La estaba viendo beber su té y dándome cuenta de que ya no la necesitaba. La alfombra del despacho de la terapeuta era gruesa y beige, del tipo que amortiguaba los pasos como si fueran secretos. Una lámpara de sal del Himalaya brillaba tenuemente en la mesa auxiliar. Intentaba ser relajante, pero a mí me parecía una luz de advertencia. Clare se sentó a mi lado, perfectamente erguida, con las piernas cruzadas, moviendo el tobillo muy ligeramente. Su pintalabios estaba impecable, sus brazos cruzados como si se preparara para las turbulencias. ¿Y yo? Yo simplemente estaba sentado con las palmas de las manos abiertas sobre las rodillas, mirando un tapiz de pared que parecía pertenecer a la sala de espera de un dentista. Nunca habíamos hecho terapia antes. No así. Clare había reservado la cita después de que mi silencio se alargara demasiado. Su tono había sido cortante, como si estuviera programando una limpieza dental. Martes, 6:30. ¿Sé puntual? La terapeuta se llamaba Dana. A mediados de sus 40, tal vez. Voz tranquila, gafas de montura metálica que la hacían parecer más amable de lo que probablemente era. Escuchó durante 15 minutos seguidos sin decir una palabra. Clare hizo la mayor parte de la conversación, corrección, la mayor parte de las evasivas. Siento que está exagerando todo. Es como si no importa lo que haga, nunca es suficiente para él. Quiere una versión ideal de esposa que cocina y lo adula. Y lo siento, yo no soy esa chica. Dana asintió lentamente, sus ojos se dirigieron hacia mí. ¿Nathan? Me aclaré la garganta.
Nunca he pedido la perfección. He pedido presencia. Dejó de estar en la misma habitación que yo hace años. Clare resopló por lo bajo. Así que ahora soy negligente emocionalmente. No he dicho eso, respondí con calma. Pero lo has hecho tú. Eso me valió una mirada fulminante. Dana se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Clare, ¿puedo preguntarte algo sin rodeos? Claro, respondió Clare, con voz seca. ¿Crees que estás contribuyendo a la desconexión, o Nathan es el único responsable de la tensión en vuestro matrimonio? Clare parpadeó, visiblemente desconcertada por la franqueza. Creo que está haciendo las cosas más grandes de lo que son. Dana asintió lentamente. Esa no es una respuesta. Clare exhaló bruscamente, como si la obligaran a escuchar un sermón. Es que... no veo por qué está tan sensible de repente. Antes dejaba pasar las cosas. Y quizás, dijo Dana con cuidado, dejó de pasar las cosas por alto porque se ha dado cuenta de que pasar por alto no es lo mismo que amar. Eso calló a Clare durante 3 segundos completos. Luego resopló y miró hacia otro lado, con los brazos cruzados aún más apretados. Dana se giró hacia mí. ¿Cómo te sientes al oír eso? No respondí de inmediato. Me quedé con el silencio. Dejé que se alargara. Luego, en voz baja, visto. La palabra me sorprendió incluso a mí, porque me sentía visto. No por Clare, sino por una extraña en una habitación cálida con libros que nunca había leído y un reloj que hacía tic-tac y que parecía más ruidoso que cualquier otra cosa en mi vida. Clare puso los ojos en blanco. Oh, por favor. Dana arqueó una ceja. Clare. Ese ha sido un momento real para él. ¿Puedes aceptarlo o estás evadiendo de nuevo? Clare no respondió. Se quedó mirando por la ventana como si tuviera algo mejor que ofrecer. La sesión terminó poco después. Dana nos dio a ambos un pequeño folleto sobre patrones de comunicación. Clare no cogió el suyo. Yo doblé el mío y me lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. No porque planeara leerlo, sino porque sentía que era algo pequeño que todavía importaba. En el coche, el silencio era absoluto. No del tipo enfadado. Del tipo más vacío. El que usas cuando te das cuenta de que hablar no cambiará ni una sola cosa. En un semáforo en rojo, la miré. Estaba mirando su teléfono como si acabáramos de venir del supermercado, no de una conversación sobre los cimientos desmoronados de nuestro matrimonio. Quería preguntarle qué pensaba de lo que había dicho Dana. No lo hice. En cambio, volví a mirar al frente. Dejé que el volante estabilizara mis manos porque ya no necesitaba su validación. Algo en ese despacho se había resquebrajado dentro de mí. No ira, no esperanza, solo claridad. Y supe de alguna manera que nunca volveríamos a entrar en esa habitación de la misma manera. Los días siguientes se sucedieron borrosos, como una lluvia suave en un parabrisas, tranquilos, grises y extrañamente pacíficos en ausencia de confrontación. Empecé a llegar a casa un poco antes, no porque estuviera ansioso por ver a Clare, sino porque quería reclamar el silencio para mí. Ese silencio ya no se sentía como un castigo. Se sentía como espacio. Una tarde, pasé por una pequeña tienda cerca de mi oficina, una que a Clare le gustaba cuando todavía sonreía a las cosas. Compré sus chocolates negros favoritos, los que tienen sal marina y que solía racionar como si fueran oro. Por impulso, añadí un pequeño ramo de tulipanes rosados. Sin ninguna razón, simplemente porque sí. Cuando llegué a casa, ella estaba en la cocina mirando su iPad, con los pies acurrucados bajo ella en el taburete de la barra. Apenas levantó la vista. Dejé los chocolates a su lado sin decir una palabra. Los miró, luego a mí. ¿Es una especie de ofrenda de paz?, preguntó, no con malicia, más bien divertida. ¿Intentas seducirme como un adolescente? Podría haber sonreído. No lo hice. En cambio, la miré directamente y dije, no, solo pensé que quizás querrías algo dulce en casa. Su sonrisa se desvaneció un poco. El chocolate se quedó allí, intacto, como si no perteneciera. La noche siguiente, dejé una nota en su almohada. Nada florido, solo una simple línea con mi propia letra.
Todavía recuerdo la versión de nosotros que solía reír sin motivo. Nunca lo mencionó, ni siquiera sacó el tema, pero tampoco la tiró. Y me di cuenta de que a la mañana siguiente no hizo la cama como de costumbre. La nota seguía allí, cuidadosamente doblada, guardada en el cajón de su mesita de noche. 2 días después, llegué a casa con una pequeña caja de velas de una boutique que le gustaba hace años. Jazmín y vainilla, un aroma que una vez me dijo que le recordaba al bed and breakfast en el que nos alojamos durante nuestro 2º aniversario. Puse una en el baño, una en la cocina y otra en la mesa junto al sofá. La encendí, no dije una palabra. Más tarde esa noche, al pasar por el salón, la encontré de pie junto al sofá, observando la llama parpadear en silencio. Siempre odiaste este olor, dijo en voz baja, como si intentara encontrar una fisura en la lógica. Nunca lo odié, respondí, con voz uniforme. Simplemente no sabía si todavía te importaba. Me miró entonces, no con ira ni a la defensiva, sino con algo más. Algo cercano a la confusión, quizás incluso a la culpa. Aún así, no dijo gracias, no preguntó por qué de repente le estaba devolviendo sus viejos favoritos a la vida, pero pude verlo en ella. Un cambio. Empezó a quedarse en la misma habitación un poco más cuando yo estaba allí. Hacía una pausa antes de salir de la cocina si yo todavía estaba comiendo. Y una vez, solo una vez, la sorprendí observándome desde el pasillo como si estuviera estudiando a alguien que no reconocía del todo. Pero cada sonrisa que me daba era cortante. Cada palabra, calculada. Se sentía como compartir un escenario con alguien, recitando sus líneas de memoria. Esa fue la parte más difícil. La casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como una sala de exposición, como si estuviéramos viviendo dentro de una versión de nosotros mismos destinada solo a ser exhibida. Y cada vez que le entregaba algo del pasado, una flor, un aroma, un trozo de mí, podía sentir la ausencia de una conexión real haciéndose más fuerte. No intentaba recuperarla. No estaba suplicando. Estaba midiendo el silencio. Y poco a poco me daba cuenta de que era el único que todavía veía algún valor en el eco. La casa de sus padres era tal como la recordaba. Impecablemente decorada, como un catálogo de muebles de lujo donde no se permitían huellas dactilares. El tipo de lugar donde todo tenía su rincón y cada palabra se sopesaba antes de ser pronunciada. Se suponía que la cena de esa noche sería íntima. Solo nosotros 4 en su larga mesa de caoba, bajo una lámpara de araña que parecía tener más personalidad que la conversación. El padre de Clare, Richard, sirvió el vino. Su madre, Diane, sirvió pato asado y pilaf de cebada con todo el orgullo de un chef de 5 estrellas. Clare, por supuesto, hizo de anfitriona, encantadora, precisa, comedida. Llevaba su cara de cena de gala como una armadura. Yo hablé poco, no porque estuviera enfadado, sino porque estaba observando. Últimamente había aprendido que el silencio desconcertaba a Clare más que cualquier confrontación. Así que, Nathan, comenzó Diane, tratando de sonar casual mientras me pasaba las pinzas de la ensalada. Clare dice que últimamente has estado haciendo cositas dulces. Flores, bombones, incluso una nota escrita a mano. Clare soltó una carcajada lo suficientemente fuerte como para perforar el aire. Está en una especie de fase de comedia romántica. Sigo esperando que se lance a un monólogo o empiece a citar a Shakespeare bajo la luz del porche. Su padre esbozó una sonrisa tensa. Diane parecía divertida. Yo no. Dejé las pinzas suavemente, mis dedos descansando en el borde del bol de la ensalada. Al menos yo sigo intentándolo, dije en voz baja. La risa cesó. La sonrisa de Clare vaciló por un segundo, lo justo para ver cómo aterrizaba la puya. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la mesa, y por un momento, no hubo nada más que espacio entre nosotros. Ni invitados, ni vino, solo esa aguda grieta de la verdad. Richard se aclaró la garganta. Bueno, el matrimonio no siempre es fácil. ¿Lleváis casados? ¿Qué? 10 años ya. 11, dije. Clare rellenó su copa. Diane intervino, tratando de cambiar de tema. Aún así, es dulce que estés poniendo de tu parte, Nathan. La mayoría de los hombres ni siquiera piensan en. Creo, interrumpió Clare, que la mayoría de los hombres no convierten todo en una actuación.
Su voz había bajado una octava. Controlada. Sí, pero tensa. Ese tipo de calma peligrosa que siempre esgrimía cuando estaba avergonzada pero no quería demostrarlo. ¿Actuación?, pregunté, mirándola a los ojos. ¿Te refieres a fingir que todo está bien delante de tus padres mientras en casa ni siquiera nos hablamos? El tenedor de Diane se congeló en el aire. Richard se removió en su silla. Clare dejó su copa un poco más fuerte de lo necesario. No quise decir. Dios, ¿puedes no hacer esto aquí? No estoy haciendo nada, dije simplemente. Tú eres la que está reescribiendo la historia. No seas dramático. No seas deshonesta. Silencio. Y entonces, inesperadamente, Richard se aclaró la garganta de nuevo, pero esta vez más suavemente. Clare, siempre has sido testaruda, pero a veces está bien decir simplemente que estás herida o equivocada. Clare parpadeó. 1, 2 veces. Su rostro se puso rígido, pero no respondió. Diane cogió el vino, en silencio, rellenando la copa de Clare hasta el borde. Yo miré la mía, todavía intacta. Algo cambió en mí entonces. No ira, no resentimiento, solo agotamiento. No quedaba fuego que quemar. Ninguna batalla que valiera la pena iniciar. Solo esta creciente conciencia de que me había vuelto fluido en un idioma que ella ya ni siquiera intentaba entender. Me recliné en mi silla, doblé la servilleta lentamente y dejé que el silencio se asentara. No por derrota, sino porque en ese momento me di cuenta de que esto no era una cena. Era una despedida, y Clare ni siquiera lo sabía todavía. La casa estaba en silencio cuando regresamos. Clare desapareció en el baño sin decir una palabra, sus tacones resonando en el pasillo como signos de puntuación de una frase no dicha. Me quedé en la sala de estar, desabrochándome el botón superior de la camisa y luego sirviéndome lentamente 2 dedos de whisky. Sin música, sin televisión, solo el suave zumbido de la nevera y el hielo en mi vaso moviéndose ligeramente. Me senté en el sofá y me quedé mirando la nada. No a la chimenea, no a las fotos enmarcadas que no habíamos actualizado en 5 años. No a la orquídea que Clare mantenía viva por terquedad, no por afecto. Simplemente a la nada. Era la primera vez en meses, quizás más, que mi mente se sentía en calma. Sin pensamientos acelerados, sin discusiones en bucle, sin ensayar lo que podría haber dicho mejor, lo que debería haber hecho de manera diferente. Había hecho todo lo que podía. Terapia, conversaciones, gestos, pequeños regalos, palabras honestas. Cada ápice de esfuerzo que tenía para ofrecer había sido puesto a sus pies, como una especie de tratado de paz que nunca pidió. Y a cambio, desdén, burla. Esa maldita sonrisa de suficiencia cada vez que me abría, como si la vulnerabilidad fuera algo divertido. El vaso se sentía frío contra mi palma mientras tomaba un sorbo lento. Suave, afilado. Quemaba lo justo para recordarme que todavía estaba aquí, todavía respirando. Miré alrededor de la habitación. Los cojines perfectamente estilizados, los libros de mesa de centro estratégicamente colocados, la suave paleta de colores neutros que, según Clare, era minimalismo elevado. Era hermoso, claro, pero no se sentía mío. Y esa revelación me golpeó más fuerte que cualquier discusión. Me había pasado los últimos años tallándome para encajar en su estética. Más silencioso, más pequeño, más ordenado. Había dejado que mis bordes se desvanecieran para mantener la paz. Pero ahora, sentado allí con el sabor del whisky en la lengua y el peso de los años oprimiendo mis hombros, entendí algo simple y brutal: ya no estaba enamorado de ella. Estaba enamorado del recuerdo de quienes solíamos ser. Y ese hombre, la versión de mí que creía que ella volvería, que pensaba que el amor estaba simplemente enterrado bajo el estrés, el tiempo y las distracciones, se había ido. Murió en algún punto entre las sesiones de terapia y las cenas silenciosas. Y esa risa que soltó en casa de sus padres. Lo que lo reemplazó fue alguien más silencioso, no roto, simplemente harto. Clare salió finalmente, de nuevo con su bata, mirando su teléfono como si la noche no hubiera sido un funeral silencioso. No preguntó cómo estaba. No comentó sobre las sobras de la cena intactas. No mencionó la forma en que su padre se había puesto de mi lado. Suavemente, pero con claridad.
Simplemente pasó de largo como si yo fuera un mueble más de la casa, un sofá que ya no le gustaba pero que no tenía la energía para reemplazar. La vi cruzar la habitación y desaparecer por el pasillo. Y no la seguí, no la llamé, no le pregunté si quería hablar. Me quedé sentado hasta que mi vaso estuvo vacío. El hielo se derritió en algo frío y diluido. Y entonces me recliné en los cojines, cerré los ojos y exhalé. No con tristeza, no con arrepentimiento, sino con algo que no había sentido en años. Claridad. Los días previos a la noche de juegos pasaron como un extraño ensayo. Clare se movía por la casa con una gracia mecánica, limpiando encimeras ya limpias, alisando arrugas inexistentes en las cortinas, tarareando melodías de las que no sabía la letra. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz tenía esa informalidad suave y exagerada que solo aparecía cuando fingía que no le importaba. Era casi divertido lo distante que pretendía ser mientras miraba mi teléfono cada vez que vibraba. Y vibraba a menudo. Amanda estaba organizando la mayor parte de la fiesta, pero no dejaba de consultarme, preguntando si podía traer sillas plegables adicionales, si teníamos un altavoz Bluetooth que funcionara, qué aperitivos le gustaban a la gente. Incluso se ofreció a traer algunos juegos de mesa, de los divertidos y escandalosos, bromeó. Cada mensaje hacía que Clare se detuviera. Se quedaba un segundo más en la habitación, inclinaba la cabeza como si no hubiera oído nada. Pero podía sentirla observar. En un momento dado, estaba cortando pimientos en la cocina, preparando una tabla de embutidos que Amanda había sugerido. Clare entró, se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. No sabía que te estabas convirtiendo en un organizador de fiestas. Sonreí débilmente. No sabía que necesitaba permiso. Entrecerró los ojos, buscando algo en mi cara. Una grieta, una pista, cualquier cosa, pero no le di nada. ¿Quién va a venir siquiera?, preguntó, tratando de sonar aburrida. Amigos, respondí, colocando galletas saladas. Amanda trae gente. Algunos del trabajo. Algunos de nuestro antiguo grupo. A Clare no le gustó eso. Ni un poco. ¿Tus amigos o los suyos?, preguntó. Hice una pausa lo suficientemente larga como para que se diera cuenta. Ella lo preguntó. Yo dije que sí. No revisé la lista de invitados. Clare se rió, pero fue una risa hueca. Claro que no. ¿Por qué lo harías? Se dio la vuelta, se dirigió hacia el pasillo, luego se detuvo y miró hacia atrás. Solo no hagas el ridículo tratando de ser encantador delante de ella. La forma en que dijo ella no fue neutral. Había veneno por debajo. Celos, también, lo que significaba que algo se había roto. Y no dije una palabra. Simplemente volví al queso. Más tarde esa tarde, estaba barriendo la sala de estar cuando Clare reapareció. Se había cambiado a pantalones de yoga y una sudadera, el pelo recogido en un moño desordenado. Casual, incluso guapa. Pero sus ojos eran calculadores. Pensaba que odiabas limpiar, dijo, observándome trabajar con la escoba. No levanté la vista. Me gusta tener un espacio limpio cuando viene gente. Ah, así que ahora nos importa lo que piense la gente. Apoyé la escoba contra la pared, finalmente mirándola a los ojos. Me importa lo que pienso yo. Eso aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. No tuvo una respuesta para eso. Simplemente me miró como si me viera por primera vez en mucho tiempo y se diera cuenta de que no reconocía al hombre que tenía delante. Para cuando llegó el sábado, la casa estaba impecable. La música estaba lista en el altavoz. Cosas de fondo, del tipo que le gustaba a Amanda. Había surtido la nevera con vino, refrescos y cervezas artesanales. Las patatas fritas estaban servidas en cuencos de cerámica, las salsas dispuestas en perfectas espirales. Y durante todo ese tiempo, Clare permaneció en silencio, observando. Se quedó cerca de la entrada, enviando mensajes de texto a alguien, sin siquiera fingir que ayudaba. Pero cada pocos minutos, miraba hacia la puerta, hacia mí, hacia lo que estaba sucediendo sin ella. Cuando Amanda finalmente llegó, entrando con una sonrisa radiante y una bandeja de brownies, me abrazó. Eres el mejor por ser el anfitrión, dijo radiante. Este lugar es perfecto. Sonreí, devolviéndole el abrazo sin pensarlo dos veces.
Y por encima del hombro de Amanda, vi a Clare observándonos desde el otro lado de la habitación. No habló, pero sus ojos lo decían todo. A las 8, el timbre sonaba cada 10 minutos. Amanda se movía por la sala de estar como si fuera la dueña de la noche, riendo con facilidad, aceptando abrazos, restando importancia a los cumplidos sobre sus brownies como si no los hubiera horneado 3 veces para que salieran bien. Clare permanecía en la periferia, serena pero retraída, sosteniendo una copa de vino tinto que no había probado en 20 minutos. No ofreció bebidas. No dio la bienvenida a nadie. Simplemente observaba. Me observaba a mí saludar a cada invitado con una cálida sonrisa. Observaba cómo la gente elogiaba la lista de reproducción, los aperitivos, la organización. Observaba a Amanda darme un codazo de vez en cuando y susurrar chistes que me hacían reír sin pensar. El tipo de diversión sin esfuerzo que Clare no había compartido conmigo en años. No estaba actuando. No estaba presumiendo. Simplemente estaba presente. Y se notaba. Alguien encendió las guirnaldas de luces en el patio trasero y un grupo salió a la terraza con bebidas y cartas. Dentro, la risa rebotaba en las paredes, haciéndose más fuerte con cada nueva llegada. Me encontré relajándome poco a poco, como si el propio aire hubiera cambiado. Clare se movió al borde de la isla de la cocina, posada allí como una escultura. Fría, cuidada y quieta. Mucha gente murmuró mientras yo pasaba con una bandeja de vasos limpios. Eso es lo que pasa en las fiestas, respondí, dejándolos sin perder el paso. Ella sonrió débilmente. No sabía que Amanda tenía tantos fans. Me giré lentamente. No están aquí por Amanda. Parpadeó una sola vez. Ese golpe silencioso la afectó de manera diferente. No fue un golpe. Fue erosión. Un recordatorio suave y constante de que el mundo ya no giraba a su alrededor. La puerta principal se abrió de nuevo y un tipo alto con hoyuelos y una voz estruendosa entró con 2 cajas de agua con gas y un juego de mesa del tamaño de un microondas. Nate, dijo, dándome una palmada en el hombro. Eres el rey del código secreto. Espero que estés listo. Solté una risa. Siempre. Amanda apareció detrás de él, sonriendo. Te dije que estaría dispuesto. La copa de vino de Clare tembló en su mano. No había parpadeado en casi 30 segundos. La sorprendí mirando la mano de Amanda, que todavía descansaba casualmente en mi brazo. Amanda también se dio cuenta, y no la movió. Por un momento, Clare pareció que iba a decir algo. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró de nuevo. En cambio, volvió a su vino con una intensidad repentina, haciéndolo girar en la copa como si estuviera actuando para nadie en particular. Me moví durante la velada como un anfitrión con un propósito. Ofrecí bebidas, repuse bandejas, me reí en los momentos adecuados. Pero por debajo de todo, seguía captando esas miradas de Clare, esos destellos de algo que no estaba acostumbrada a sentir. Inseguridad, envidia, pérdida. La noche se fue caldeando. Dentro, la casa bullía con música suave y voces cada vez más altas. Amanda subió la intensidad de los reguladores de luz, proyectando sombras doradas en las paredes. Alguien estaba hablando de pasar a juegos de fiesta. Clare se levantó bruscamente y fue a la cocina. ¿Sabes?, dijo, con un tono ligero pero afilado, para alguien que fue emocionalmente desatendido, eres toda una mariposa social. Me apoyé en la encimera. Es más fácil cuando la gente realmente quiere escucharte. Clare dejó su vaso con demasiada fuerza. ¿Sabes qué? Espero que ella valga la pena. Incliné la cabeza. Amanda. No he dicho su nombre. No ha hecho falta. Se cruzó de brazos. Estás jugando a un juego peligroso. No, dije con calma. Simplemente estoy jugando por fin con las mismas reglas. La habitación bullía detrás de nosotros, las risas crecían. Y en el silencio que se extendió entre nosotros, Clare parecía más sola de lo que la había visto nunca. El telón aún no se había levantado, pero ella sabía que la actuación ya no era suya. La sala de estar era ahora un murmullo de emoción. Media docena de personas rodeaban la mesa de centro, las risas rebotaban en las paredes, las velas parpadeaban en sus soportes.
El aire olía a aperitivos de canela y a la ligera colonia de demasiados invitados en un solo espacio. Amanda estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo a mi lado, revisando las cartas del juego, su risa contagiosa. Nate estaba frente a nosotros, cerveza en mano, sonriendo como un niño grande. Todos parecían haber perdido la noción del tiempo. Todos excepto Clare. Merodeaba por el borde de la habitación como una invitada en su propia casa. Todavía con ese mismo vestido burdeos que se había puesto a media tarde. Ajustado, elegante, dramático, una pieza llamativa. Pero nadie había pedido una declaración. Hasta ahora. Estábamos a mitad de una versión atrevida de ¿verdad o reto? Idea de Amanda, por supuesto. Bastante desenfadado. Nada humillante. Unas cuantas confesiones tontas, algunas risas, y luego llegó su carta. Clare. Amanda la leyó en voz alta. ¿Reto? Un oh colectivo llenó la sala. Los ojos de Amanda brillaron. De acuerdo, tu reto es besar a la persona que tienes a tu izquierda. Todos se giraron para mirar. A la izquierda de Clare estaba yo. Clare sonrió con suficiencia. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como un gato rodeando a un pájaro acorralado. Se inclinó lentamente, demasiado lentamente. La sala se quedó en silencio. Todos observando. Me quedé quieto. Dejé que viniera a mí. Sus labios estaban a centímetros de distancia cuando se detuvo, curvándose hacia arriba con una satisfacción engreída. En realidad dijo, con voz melosa, no importa. No mereces la pena. Y se echó hacia atrás. El aire cambió. Un latido de silencio. 2. 3. Entonces la voz de Amanda rompió el silencio. Ligera, juguetona, pero inconfundiblemente afilada. Puedo hacer yo el reto, dijo sin dudar. Se giró hacia mí y me besó directamente en la boca. No fue largo, ni apasionado, solo seguro. Y cuando se apartó, la sala estalló. Rises. Vítores. Algunos aplausos burlones. ¿Y Clare? Ella no se rió. Explotó. Estás de broma, chilló, levantándose tan rápido que su copa se volcó. ¿Qué demonios ha sido eso? Amanda la miró, imperturbable. Era un reto. Tú pasaste. Yo no. La voz de Clare se volvió fría. Eres asquerosa. Amanda sonrió. Estás celosa. Esa fue la chispa. Clare se lanzó hacia adelante, no físicamente, sino verbalmente, arrasando el momento con acusaciones que sonaban a desesperación disfrazada de rectitud. Has estado esperando esto. Has estado merodeando a su alrededor durante meses, ¿verdad? ¿Crees que eres sutil? Amanda no se inmutó. Se quedó allí sentada, con las piernas cruzadas, tan tranquila como siempre. ¿Y yo? Me levanté lentamente, le pasé mi bebida a Amanda y miré a Clare a los ojos. ¿Basta? Su boca se abrió, pero levanté una mano. No te pongas más en ridículo de lo que ya lo has hecho. Eso la golpeó como una bofetada. La sala volvió a quedar en silencio. Algunos invitados empezaron a recoger sus cosas, sintiendo el cambio. Amanda se puso de pie a mi lado. Tranquila y serena. Clare miró alrededor de la habitación. Y por primera vez, vi cómo la golpeaba la realidad. No se estaban riendo de mí. Se estaban riendo de ella. No de forma ruidosa o cruel, sino con ese tipo de silencio incómodo que se produce cuando alguien es sorprendido jugando a ser la reina en una habitación que ya no se inclina. Cogió su bolso, se dio la vuelta y salió furiosa. Sin despedirse, sin mirar atrás. La puerta se cerró de un portazo. Unos segundos de silencio atónito. Luego, Amanda soltó un suave suspiro. Bueno, eso ha escalado rápido. Siguió una oleada de risas incómodas. Alguien abrió una ventana, y yo. Me volví a sentar, con el corazón en calma, la bebida en la mano. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí atrapado. Me sentí libre. 3 días después, presenté los papeles del divorcio.
Sin peleas dramáticas, sin un discurso de último recurso, solo un viaje tranquilo a la oficina del registro del condado y un sobremanila medio vacío que marcaba el final de 11 años. El funcionario apenas levantó la vista. «Firme aquí. Ponga sus iniciales aquí». Eso fue todo. Una firma y ya no estaba legalmente atado a una mujer que no me había visto en años. La noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. No por mí. El mundo de Clare siempre había sido un acuario de cristal de susurros y narrativas cuidadas. Sus amigos lo supieron antes de que la tinta se secara. Al final de la semana, Amanda me envió un mensaje: «¿Has oído lo del tipo con el que Clare estaba saliendo?». No lo había oído, pero no necesité preguntar. La historia se desveló por sí sola. Pequeños fragmentos de conocidos comunes, pistas en línea y ese amigo de un amigo que todavía seguía las redes sociales de Clare como un halcón. Resulta que el tipo con el que Clare había estado saliendo discretamente a mis espaldas, un empresario autoproclamado y llamativo con un Audi de leasing y una mandíbula hecha para Instagram, había resultado estar completamente arruinado. Peor aún, su negocio se había hundido y estaba viviendo de prestado en casa de sus padres, a 2 pueblos de distancia. Y ahora Clare también estaba allí, viviendo en su sótano, supuestamente. Sin coche, sin trabajo, sin una isla de cocina de diseño. Amanda lo dijo con una mezcla de incredulidad y lástima, pero yo simplemente asentí. No por crueldad, ni por satisfacción, solo por desapego. No me regodeé, no me reí, no me importó. Porque esto no se trataba del karma. Se trataba de la paz. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, la tenía. Pasé los días siguientes en un ritmo que se sentía silenciosamente revolucionario. Moví los muebles de sitio. No mucho, solo lo suficiente para que el espacio se sintiera diferente. Mío. Guardé los cojines en los que Clare había insistido y compré 2 nuevos que no combinaban con el sofá. Borré la lista de reproducción que ella había hecho y llené mis altavoces de jazz y blues instrumental. Cocinaba para mí, no por necesidad, sino por placer. Incluso añadí algunas hierbas frescas en el alféizar de la ventana de la cocina. No había nadie para darse cuenta, y esa era la cuestión. Ya no estaba actuando para nadie. No intentaba que me vieran. Estaba construyendo algo desde cero, ladrillo a ladrillo, sin las manos de nadie más en la argamasa. Los mensajes de Amanda se hicieron menos frecuentes, pero nunca cesaron. Nunca se sobrepasó, nunca pidió nada. Solo pequeños saludos. Sobreviviendo al papeleo, joder, tus sobras de la tabla de embutidos siguen siendo insuperables, echas de menos el olor de esas ridículas velas ya. A veces respondía, a veces no, pero siempre sonreía. Y cada noche me sentaba en ese sofá, el mismo que una vez albergó discusiones, silencios y miradas de reojo, y dejaba que la quietud me envolviera. No era soledad, ni vacío, solo calma. Y en esa calma, encontré algo que no había sentido en años. No venganza, no cierre, solo la propiedad de mi vida, mi espacio, mi dignidad. Y no pensaba volver a regalarla nunca más. Era un jueves por la noche. Fresco, nítido, el tipo de noche que insinuaba el otoño sin comprometerse del todo. Acababa de encender la luz del porche cuando oí llamar. 3 golpes cortos. Cuando abrí la puerta, Amanda estaba allí, abrigada con un largo abrigo, las mejillas ligeramente sonrosadas por el frío. Sostenía una botella de vino tinto en una mano y una sonrisa nerviosa en la otra. Ofrenda de paz, dijo, levantando la botella. O quizás una disculpa. O ambas cosas. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Por qué? Por arruinar tu matrimonio, dijo, solo medio en broma. No intentaba ser la chica que lo manda todo al traste en tu noche de juegos. No respondí de inmediato, solo la miré. La misma Amanda que solía ser la amiga brillante e inofensiva de Clare. La misma mujer que me había besado sin dudar, no por llamar la atención, sino porque alguien necesitaba recordarme que todavía valía la pena elegirme. Ese beso, dije, dejando que las palabras flotaran, arruinó mi matrimonio. Amanda se congeló, su sonrisa desvaneciéndose. Yo, Nathan, no quise. Levanté una mano, igual que la noche en que Clare salió furiosa. Dejé que la pausa hiciera efecto. Luego sonreí.
Es broma. Me miró fijamente por un segundo, con la boca abierta en un silencio atónito, y luego se rió, mitad de alivio, mitad de incredulidad. Eres cruel, murmuró, entrando mientras yo cogía la botella. Soy honesto, respondí, cerrando la puerta tras ella. Ese beso no arruinó nada. Solo expuso lo que ya estaba muerto. Nos acomodamos en el sofá y durante un rato no hablamos de Clare. No hablamos de la noche de juegos, ni de la terapia, ni de las promesas rotas. Hablamos de viajes por carretera, de peinados vergonzosos del instituto y de las peores canciones para poner en una boda. Las horas pasaron como minutos. Cerca de la medianoche, recogió las piernas bajo ella, apuró el último sorbo de vino y me miró de esa manera suave y curiosa. ¿Alguna vez piensas que quizás todo pasó como tenía que pasar? No respondí de inmediato. Pensé en las mañanas frías, en el despacho de la terapeuta, en el momento en que Clare rechazó un beso y Amanda no. Pensé en el silencio y en cómo había hecho las paces con él. Y luego miré a Amanda. Creo que se suponía que debía aprender algo, dije. Y lo hice. ¿Cómo qué? Que nunca estuve pidiendo demasiado, simplemente se lo estaba pidiendo a la persona equivocada. Amanda parpadeó lentamente y sonrió. No fue coqueto. No fue grandioso. Fue real. No nos volvimos a besar esa noche. No caímos el uno en los brazos del otro como en una escena de película. Simplemente hablamos, reímos, nos sentamos en esa sala de estar familiar, cambiada no por el diseño, sino por la verdad. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando que alguien me quisiera de vuelta. Me sentí como un hombre de pie en su propio terreno.